en representación de Melio Sáenz, presidente de la Academia Ecuatoriana de Ciencias de la Ingeniería. Mi nombre es Cristian Stay, soy miembro de número de la Academia y hoy tengo el honor de dar inicio al simposio Paz y Desarrollo, que se inicia en esta versión 2004 con la ponencia, participación y presencia del doctor José Hoyo Rodrigo, quien es director, ¿ya? Presidente, perdón, de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. Es letrado del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana. Aprovecho también de mandar un cordial saludo a la comunidad valenciana luego de los grandes desastres que han tenido y la pérdida humana y material, pero principalmente las pérdidas humanas que han tenido producto del fenómeno de la Dana. Él es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Valencia y doctor en Relaciones Internacionales por las Universidades Internacional Americana y la École Libre de Bruselas y catedrático y doctor honoris causa de la Universidad OAS. José es un gran conocedor de Ecuador y es un gran honor tenerlo acá con nosotros. Y también es un grato placer el contar con la ponencia del día de hoy, en la cual, si me permiten, voy a recuperar el nombre. Eh, es una ponencia muy interesante que está en el marco del ciclo de conferencias que se ha organizado para este año como parte del simposio, que es la novedosa regulación sobre inteligencia artificial en la Unión Europea. Considero que es una ponencia muy interesante, muy atractiva, ¿ya? Además que el nombre es muy llamativo también. En momentos en que la inteligencia artificial, si bien ya tiene muchos años en nuestras vidas, y de hecho hemos vivido ya con ellas por varias décadas, ha llegado un momento en que se nos ha hecho más cercana gracias a los avances tecnológicos. Yo siempre cuento que mi primera lección de inteligencia artificial fue en 1985, cuando entré a estudiar en Chile, en mi universidad, y no es cuento lo que voy a decir. eh, yo empecé a estudiar informática y la primera sesión, o sea, la primera sesión que nos conocimos los estudiantes y la primera sesión de clases nos hacen pasar un aula muy grande y habían dos investigadores franceses y nos dieron una clase de inteligencia artificial. Obviamente no entendíamos nada, era nuestro primer día en la universidad, no sabíamos dónde estábamos parados, estábamos más pendientes de la celebración o de o de las fiestas de acogida que nos hacían los alumnos más antiguos, que eran un poco especiales. Pero de esa época ya hablábamos de inteligencia artificial, no es una cosa nueva. Y luego la legislación es un tema importante porque el día de hoy estamos básicamente pensando en hacer muchas cosas que son tremendamente relevantes en el sentido de que la inteligencia artificial no es un tema tecnológico, ¿no? Sino que también regula, o mejor dicho, nos viene a imponer ciertos comportamientos y diversos países han intentado o están intentando, yo siempre digo de buena manera y con la mejor de las intenciones, regular las tecnologías. Eh, y eso es un tema interesante y ahí, y con esta introducción, ya, invito primero a los asistentes a acompañarnos a todas las sesiones del simposio que están previstas y que ha organizado Melio y que concluyen el 29 de noviembre, que es la última sesión. Y quiero dar inicio al simposio Paz y Desarrollo con la ponencia de nuestro invitado, José Hoyo, a quien le doy la palabra y José, muchas gracias. Sé que estás en España, la hora es tarde ya y te agradecemos muchísimo el tiempo que estás dedicando a este simposio. Sé que eres un conocedor de Ecuador, has tenido reconocimiento de Ecuador y José, adelante y bienvenido. Como siempre, un placer coincidir contigo nuevamente, aunque sea a distancia o a veces en Valencia. Un abrazo. Adelante, José. Buenas tardes, noche ya, porque me había cuenta que el último sábado de octubre la Unión Europea, en la cual estamos insertos, y esto no es algo azaroso o de casualidad, sino que tiene una trascendencia práctica y a nivel jurídico de largo alcance, tuvimos que acompasar la hora, eh, no al ritmo del sol, sino de alguna manera se adelantaba, de manera que de alguna manera eh,
se contaba con luz natural por la mañana, temprano, cuando pues las actividades comienzan aquí en España, que tengamos en cuenta que ustedes nos llevan 2 horas. 2 horas en cuanto en España se retrasa 2 a cualquier tipo de actividades. Antes teníamos 7 horas de diferencia con Ecuador y continental y ahora tenemos 6 porque hemos hecho un cambio eh, de uso horario y por tanto pues aquí dentro de poco ya empezará a anochecer. La diferencia es que aquí son las 5 de la tarde, las 5 y casi 10, y allá son las 11 de la mañana. O sea que nosotros nos acostamos antes que ustedes, mientras nosotros dormimos, ustedes viven, y mientras ustedes duermen, nosotros vivimos en actividad. Eh, ¿Es esto, lógicamente, el cambio de uso horario de América depende de la latitud a España? Pero en definitiva, yo creo que eh, el ser humano está acompasado a la luz del sol. La noche, las tinieblas acompañan para dulces sueños y la actividad diaria de vigilia de alguna manera se acomoda al sol, al rey astro y de alguna manera todo esto determina nuestros pasos. Por eso, aquí ya llevamos jornadas desde las 7:30 u 8 de la mañana, pues fíjese, ya han pasado 9 horas, por lo cual a mí, a mí me sorprenden ya en un momento de valle, en un momento ya de, en fin, que ya el organismo ya pide descanso en lugar de estar con esta actividad que ustedes me han invitado y que yo gustosamente acepto desde un punto de vista de que eh, las ciencias experimentales, las tecnologías, las ciencias puras en sí y la ingeniería como ciencia aplicada, tienen un acompañamiento de ciencias sociales, como es el caso del derecho. El derecho desde que la civilización romana, incluso eh, recuerdo que cuando visité el Museo del Louvre de París, me indicaron, este es el primer código escrito sobre piedra, relieve en piedra, ahí está, ahí está, ahí está, exhibiéndose desde hace siglos. El código de Hammurabi en la antigua Persia, donde se inscribían las, digamos, las reglas de derecho que eran de alguna manera materializadas también en los preceptos religiosos. No matarás, no robarás. Esto es algo tan antiguo como la civilización, como el mundo es mundo. Ahora, nosotros debemos agradecer a Roma, a toda la estructura romana, que no solamente en tareas de ingeniería, como bien saben ustedes, dejaron eh, ya donde eh, residieron, y en este caso en la Hispania, eh, el legado romano es grande porque tenemos acueductos en aquel tiempo, algo increíble de construir. En Segovia hay un acueducto que se conserva y que verdaderamente es una proeza de la ingeniería de aquel momento, con aquellos rudimentos, con las circunstancias de la época. Pues bien, uno de los grandes legados que nosotros agradecemos es el derecho romano. El derecho romano se ha transmitido a lo largo de los siglos y en definitiva todo el armazón jurídico y legislativo continental europeo, léase códigos de derecho civil, el código napoleónico descansa en el derecho romano y por tanto toda la construcción jurídica se asienta en reglas de aquel entonces
que la gran, digamos, el gran tesoro o uno de los grandes tesoros legados por Roma es la, digamos, la conceptualización del derecho, que ya ha separado entre derecho privado y derecho público. Pues bien, como decían los romanos, ubi societas y ius, ahí donde está la sociedad la acompaña siempre el derecho. Lo que ocurre es que el derecho llega tarde porque al principio los fenómenos sociales preceden a todas las regulaciones jurídicas que vienen sucesivamente y en determinados momentos llegan un poco tarde. Pero en este caso, en el caso que nos ocupa hoy de la inteligencia artificial, eh, yo creo que se ha invertido ese principio general de, digamos, la lentitud del derecho en regular las relaciones sociales. ¿Por qué? Pues porque, como indica el título de mi ponencia, la novedosa regulación jurídica en materia de inteligencia artificial que comporta la iniciativa legislativa de la Unión Europea. Pero bien, esto sería, digamos, una conclusión que parte de una contextualización primaria, que es saber dónde nos encontramos. Estamos en Europa. España es uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, conformada por más de 500 millones de ciudadanos con sus nacionalidades, pero que estamos unidos por vínculos intensos en materia económica. No tenemos moneda propia como teníamos de toda la vida. Desapareció la peseta española, el franco francés, el marco alemán, el escudo portugués, la lira italiana, el drama griego, en fin, el marco alemán. Total, que hemos constituido una comunidad económica con una unión europea, una unión económica, una unión monetaria, un mismo lugar, un mismo mercado, donde entrando por un puerto de cualesquiera de los 27 países, por ejemplo, de Valencia, circula por todo el ámbito territorial de la Unión Europea, sin fronteras interiores, sin aranceles y de alguna manera comporta una potencia extraordinaria desde el punto de vista económico. Pero no solamente esto, sino en todas las cuestiones que atañen a la propia eh, ciudadanía, a las propias políticas que se conforman en una unidad europea, no solamente en lo económico, sino también en lo político y también en las normas democráticas y también en materia de educación. Tenemos un espacio de educación europeo, espacio superior de educación europeo, en el cual circulamos, hay una movilidad total, de manera que un ciudadano europeo, sea de donde sea, de Francia, de España, de Alemania, de Italia, de donde sea, puede realizar la totalidad de la carrera o bien cursos que tienen igual reconocimiento en cualesquiera de los Estados miembros de la Unión Europea y a efectos académicos y a efectos profesionales. Igual ocurre también con los docentes que pueden ejercer su profesión en cualquier universidad europea con los mismos efectos jurídicos, económicos y académicos. Igual sucede con los profesionales que pueden establecerse, porque los principios que reinan en la Unión Europea son las grandes libertades de circulación de personas, mercancías, productos y capitales. Es decir, es una circulación interna en todos los sentidos. Y esto comporta una unidad económica y una unidad muy potente de cara a países terceros. Ustedes sufren la necesidad de obtener un visado Schengen, de manera que vienen a Europa con ese previo visado concedido, porque si no, no obtendrían el ingreso en cualquier eh, país de la Unión Europea.
sea que esto está de alguna manera determinado porque tenemos un mismo ordenamiento jurídico eh, europeo y de ahí el contexto de que estas instituciones legislan para los Estados miembros con un derecho uniforme, de manera que tienen capacidad, iniciativa legislativa, estas comunidades, esta institución de la Unión Europea y con un efecto directo, un efecto en la ciudadanía de cualquier Estado de un reglamento que es una de las formas de los productos, de alguna manera, de las acciones que se lleva a cabo a nivel legislativo. Pues bien, está enmarcado la norma, la nueva regulación de la inteligencia artificial en Europa, de manera que bajo la, mm, bajo eh, la forma jurídica de reglamento. ¿Pero qué es un reglamento? Pues un reglamento constituye un acto normativo de la Unión Europea que se plantea dentro del mayor nivel de la jerarquía normativa previstas en los tratados fundacionales y de desarrollo de la Unión Europea y de alguna manera el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo 289 y concordantes, establece una jerarquía de normas de derecho derivado distinguiendo entre actos legislativos, delegados y de ejecución. El mayor rango sería el reglamento, que es un acto jurídico vinculante de carácter legislativo que de alguna manera tiene un efecto directo, es decir, que tiene un efecto desde el momento que se ha aprobado por el Parlamento Europeo en concurso con el Consejo y implementado por la Comisión Europea, eh, vincula a todos y cada uno de los Estados miembros y a sus ciudadanos, sin necesidad de que el Estado en cuestión lo transponga a través de una norma de derecho interno, que sería el caso de las directivas. Pues bien, las autoridades y las instituciones, por tanto, de la Unión Europea han querido dotarle del mayor rango jurídico en forma de reglamento a esta regulación específica en materia de inteligencia artificial, por lo cual comporta la poderosa importancia del contenido de esta norma. ¿Por qué digo que es novedosa? Porque conforma el primer acto legislativo de tipo global, no, no en vano afecta a 500 millones de habitantes de 27 países, en materia de inteligencia artificial, porque en estas cuestiones no había todavía nacido, no se había generado norma alguna de este calado y de este ámbito y de esta repercusión. Y la Unión Europea la ha aprobado, igual como en su día aprobó el Reglamento de Protección de Datos de carácter personal en materia de defensa de un derecho fundamental que es la intimidad personal. Nosotros la tenemos recogida en nuestra Constitución, en el artículo 17, y en otros países igual. Total, que esta norma de inteligencia artificial que ya lleva desde el año, perdón, de protección de datos, también fue un reglamento que ha tenido muchísima aceptación y no solamente en la Unión Europea, sino en muchos países hermanos de Hispanoamérica. Tenemos el ejemplo de Ecuador, que en su legislación interna ha introducido una normativa sobre esta cuestión de datos, de protección de datos de carácter personal. Y es una normativa que se ha inspirado en el reglamento europeo, por lo cual, como adelantado, como pionero, este reglamento en materia de inteligencia artificial será de alguna manera seguido por nuestros países de estirpe hispánica y también por otros que se reflejan
en determinadas cuestiones en el espejo de Europa, que siempre ha sido adelantado en la producción de regulaciones en materia, sobre todo, de acompasar las nuevas tecnologías con los derechos de la persona. Porque, lógicamente, el tema de la inteligencia artificial, que como saben muy bien como ingenieros que son, que se trataría de parangonar una inteligencia humana por medio de algoritmos e información de datos que a través de determinados software producirían unos efectos y unos resultados de un amplio alcance. Pues claro, aquí derechos que son inscritos a la persona humana estarían en peligro, en riesgo en el caso de que no hubiera unos mecanismos de vigilancia y de eficacia y de seguridad jurídica. Estaríamos en manos de unos productos que, bueno, pueden llegar a determinar situaciones, pues, en fin, ustedes pueden pensar que se puede llegar a determinar el grado de culpabilidad o de inocencia de una persona, el grado de peligrosidad que tienen a los efectos policiales por los algoritmos, o sea, el grado de control que se tiene por datos de, digamos, de datos biológicos, datos, huellas, que todo esto en Europa se ha querido controlar porque los principios de la defensa y protección de derechos fundamentales de la persona en Europa se preservan mucho y, lógicamente, eh, las compañías, los países o los sistemas, ya son sistemas que eh, manejan o que producen estas ingenios y software de inteligencia artificial, muchas veces no tienen esa seguridad que en Europa se quiere dar a estos mecanismos y por esto se ha arbitrado este reglamento de inteligencia artificial para preservar los derechos de manera que no importa, no todo es negocio, no todo es economía, no todo es un elemento económico, sino que tiene que haber unos parámetros en los cuales se reconduzca. Por lo tanto, cualquier consorcio, eh, cualquier entidad económica exterior, y estoy pensando claramente, como ustedes están también seguro advirtiendo, pues podríamos pensar en estados que han desarrollado mucho estas cuestiones tecnológicas, como pueda ser China o pueda ser otros países, incluso los Estados Unidos, para el tema para todo el tema de redes sociales, de softwares, y de alguna manera, pues todo esto tiene un gran trasunto económico que la Unión Europea es consciente y por eso quiere de alguna manera reconducirlo, de forma que el que quiera entrar en este mercado tiene que aceptar las reglas. Eso es una evidencia. Bien, pues este reglamento se aprobó el miércoles 13 de marzo del año pasado. No, del año pasado no, de este año. Estamos en noviembre del 2024, pues hace 7 u 8 meses. Se ratificó por votación en la Eurocámara el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, acordado el 8 de diciembre del año pasado por la Comisión Europea, el Consejo y el propio Parlamento Europeo, tras la sesión de negociación más larga de su historia, con un récord de más de 38 horas ininterrumpidas de negociación y por 523 votos a favor. Esta ley hace historia, siendo la primera jurisdicción en contar con una norma específica en la materia de tipo global. Su objetivo fundamental es crear un marco normativo garantista en línea con la, por la particular normativa europea,
en la cual se procura dar cabida al funcionamiento natural de la inteligencia artificial, además de crear un sistema de protección garantista con, por los derechos humanos y, en su caso, la imposición de sanciones muy altas. Sucede que se ha demorado la entrada en vigor. Ustedes saben muy bien que las leyes están sujetas a un periodo de vacatio legis y a una vigencia. Esa vigencia, por la importancia o entidad, puede demorarse. ¿Por qué? Pues porque una vez se publica y entra en vigor, vincula a todos. Si vemos las publicaciones de las normas en los distintos diarios oficiales o boletines, la cláusula de entrada en vigor, que normalmente se enmarca en las disposiciones finales de las normas, entraña el momento por seguridad jurídica que entra en vigor. Es decir, aquí en España, en el Código Civil, de forma genérica, dice que las leyes, a menos que se diga otra cosa, entrarán en vigor a los 20 días de su publicación en el diario oficial. Bien, si se encaja una disposición eh, específica de entrada en vigor, no genérica, sino con día y fecha, es por algo, porque hay determinadas legislaciones que es necesario implantarlas poco a poco. En este sentido, no todos los preceptos de esta norma entran en vigor a la vez, sino que se van demorando según su importancia de menor a mayor tiempo, como vamos a ver. Las prohibiciones que recogen, las prohibiciones de prácticas que recogen el reglamento de inteligencia artificial europeo entrará en vigor 6 meses después de la fecha de entrada en vigor de la norma. Los códigos de buenas prácticas 9 meses después. Las normas sobre inteligencia artificial de uso general, incluida la gobernanza, se retrasa 12 meses. Y las obligaciones para los sistemas de alto riesgo 36 meses después. Ya decimos que los sistemas de alto riesgo son los que pueden entrañar más riesgo, valga la redundancia, para los derechos de la persona, como pueden ser las cuestiones de la huella biológica, de las conformaciones de tipos de personas según perfiles, etcétera, etcétera. Todo esto está previamente tasado, previamente regulado en esta norma. Bien, muy importante es el ámbito subjetivo. ¿Qué proveedores están sujetos a la norma europea? Son los sujetos que se van a ver afectados, puesto que el reglamento crea un catálogo de obligaciones entre las que destacan cumplir los requisitos y superar las pruebas de conformidad, contar con un sistema de gestión de calidad documentado, manteniendo conforme el conjunto de documentación completa del sistema, el deber de custodia de los registros del sistema que estén bajo su control y el deber general de colaboración con las autoridades, debiendo registrar el sistema demostrando el cumplimiento de los requisitos cuando se les solicite y notificando los incumplimientos y riesgos que detecten y las acciones correctivas que se emplean en consecuencia. Vamos a ver, aquí estamos hablando del principio de transparencia. Aquí no se puede ir, en fin, de tapado, sino que tiene que estar todo bien publicitado, bien conocido, un sistema transparente y una garantía de que esto no va a ser un caballo de Troya donde se dice una cosa y se hace otra bien distinta. Quien quiera operar en la Unión Europea puede operar, pero sujetándose a las condiciones que preceptúa la norma. Y eso está clarísimo y está muy delimitado. Y no se les niega el acceso, pero sí que hay digamos, un reglamento, sí que hay unas normas, como el que practica un deporte sabe qué normas tiene que seguir antes del partido, ¿verdad? Antes de la competición. Pues está todo delimitado, claro, preciso y de obligado cumplimiento. Si quieren aquí hacer negocio, tienen que sujetarse a estas previsiones. No hay términos medios. Es decir, se verán obligados a tener un perfil de cumplimiento documentado
con un sistema de calidad mantenido en el tiempo, junto con un deber de responsabilidad proactiva, alineándose con los requisitos en materia de cumplimiento ya impuestos a las empresas de modo general y con una dificultad añadida en materia de valoración de riesgos propios para el supuesto de uso de la inteligencia artificial en los términos que la norma define como proveedor. Está muy delimitado y esto está no solamente dirigido a las entidades europeas, sino sobre todo a las extraeuropeas. Me estoy refiriendo a las de procedencia que hemos estado comentando eh, precedentemente. Pues bien, es muy interesante, es muy interesante este enfoque de la inteligencia artificial en Europa. ¿Por qué? Porque plantea verdaderamente expectativas grandes de desarrollo económico y social. Esto es así, permitiendo sensibles mejoras de prestaciones y servicios tanto en el sector público como en el privado. En paralelo, su empleo suscita grandes dilemas éticos y jurídicos. Por eso la Unión Europea ha consolidado un enfoque propio de la cuestión, promoviendo un marco regulatorio armonizado en todos los Estados miembros, más de 500 millones de ciudadanos, 27 estados, que promuevan la seguridad jurídica y se cimente en los valores europeos, cuidando la preservación de los derechos fundamentales. Esto puede suponer una desventaja competitiva, económica, pero en definitiva la Unión Europea apuesta por la defensa de los principios, de los derechos y, y bueno, frente a otros lugares que a lo mejor no está tan regulado o no exigen eh, unas garantías como acá. Estos desarrollos europeos frente a otros lugares del mundo en los que no existen estas limitaciones y cargas regulatorias. Siendo conscientes de ello, las instituciones europeas lo consideran irrenunciable y aspiran a que logre un efecto emulador, lo que decía antes que pasó con la protección de datos ahí en Hispanoamérica, y que de alguna manera se ha acogido en países y empresas terceros. Entonces, los rasgos generales de este enfoque pues son la regulación, la Unión Europea, la inteligencia artificial, los principios, como he dicho, en síntesis, que se recogía en las bases anteriores, que simplemente voy a enunciar porque, claro, yo no sé el tiempo que me quedará, pero tampoco se puede esto comprimir en el espacio concedido y sería objeto de un seminario de más jornadas. De todas maneras, No te voy a preocupes. intentar, sí, voy a Nos queda intentar, media hora todavía, nos queda media hora. voy a intentar ser lo más sintético posible. La inteligencia artificial es una tecnología emergente y emergida porque ya nos dice el presentador que ya en el año 85 ya estaba con estos software, ya se empezaba a, digamos, a tomar contacto, pero en la Unión Europea también, porque esto no nace por generación espontánea, esto se asienta en unas bases de nuestro enfoque europeo, en un libro blanco, en un libro blanco que en definitiva determinó las necesidades de crear una regulación propia. La inteligencia artificial, como digo, es una tecnología, se puede llamar emergente, aunque ya bastante desarrollada, que goza de una implantación cada vez mayor, especialmente en las economías más avanzadas, destacando China y Norteamérica. Las expectativas de desarrollo humano y crecimiento económico asociados a la inteligencia artificial son extraordinarias. Según la UNESCO, como saben ustedes, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, con sede en París, Francia, y de la que forman parte prácticamente todos los países del mundo desarrollados y no desarrollados, como las Naciones Unidas, pero en materia de cultura, de ciencia y de educación.
Según la UNESCO, como digo, se espera que más de 4 billones de dólares suponga de valor añadido, y esto es en magnitudes para el año de hace 2 años, por lo cual, en el 22, por lo cual esta información facilitada por el organismo internacional ahora se habrá, se habrá pues, sobrepasado con seguridad. Y existen ya innumerables casos de uso que avalan su utilidad en los más variados campos. Bueno, en el sector público, en el sector privado y en todas las materias. Pensemos en materias científicas para la ingeniería, para la medicina, para las ciencias sociales, para tantos y tantos campos de conocimiento. Ahora bien, el uso de esta tecnología también suscita muchos dilemas e interrogantes, desde la posibilidad de erigirse en un nuevo factor de desigualdad entre países. Pensemos la brecha tecnológica, que esto lo evidenciamos en la pandemia, que no la tenemos tan alejada en tiempo. La verdad es que la pandemia estableció unas brechas digitales entre los países desarrollados que podían usar software y utilizarse no solamente en la comunicación, sino en la docencia y en la educación, lo cual era muy importante para mantener eh, la, digamos, la continuidad, que en educación es fundamental, las clases que se daban virtuales, online, digitales, pero claro, no todo el mundo tiene el hardware, tiene las posibilidades, tiene los elementos, los medios, los dispositivos para poder seguir, ni llega el Internet a todos los lugares. Hay una brecha que se ha ido eh, venciendo, se ha ido estrechando cada vez más, pero que esto, en definitiva, establece, ya no es entre el primer, el segundo o el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado, ¿no? Esto establece una diferenciación entre el mundo tecnológicamente eh, idóneo o avanzado y aquellos otros que tienen unas brechas, unas déficits, tienen unas carencias palpables y que, claro, todo esto no lo pueden llevar a cabo, ni queriendo. Me estoy refiriendo también al tema de la enseñanza y de la educación, que es fundamental. Pues bien, esto establecía esa desigualdad eh, abierta entre dos grandes mundos, eh, una discriminación en cuanto a protección de datos, vías de control de decisiones sustentadas en algoritmos, pasando por el hecho de que algunos de los procesos asociados a la inteligencia artificial y a los algoritmos determinan una evolución autónoma que impiden saber posteriormente, mediante el discurso intelectual humano, por qué estos sistemas adoptaron la decisión, esto es, con qué concretos criterios o fundamentos llegaron estos sistemas basados en esta inteligencia y algoritmos a un resultado que se alcanza. Entonces, de alguna manera, yo ahora, con su permiso, voy a encender la luz, porque ya estamos necesitados de auxiliar, ya Para, que, para quienes nos ya que escuchan, anochece, para quienes nos anochece. escuchan, exacto, para quienes nos escuchan, recuerdo que José está en Valencia y ya se está oscureciendo, que ya es invierno además allá. Adelante, José. Así es, ya es invierno. Pues bien, esto es una preocupación que ha interesado a todos los estudiosos, a toda la academia en general, suscitando un importante acervo de aportaciones. Y es algo que, como es novedoso, pues de alguna manera el marco jurídico que comporta esta novedad también es novedoso. Bien, entre los principales hitos, bueno, en este contexto se encuadrarían las iniciativas que ha ido impulsando la Unión Europea para dotar la inteligencia artificial de un marco normativo específico y armonizado en toda la Unión, como digo, afectando a todos los Estados miembros y a todo el ámbito territorial.
Salvo en ámbitos puntuales como en la industria de fabricación, Europa manifiesta cierto retraso en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial respecto a China y Norteamérica, tanto en el sector público como en el privado, pero ha dado buena cuenta de su preocupación por abordar el fenómeno tanto para potenciar el uso de esta inteligencia como, lo más importante, para establecer un marco normativo que lo regule de conformidad con los valores y principios europeos. Entre los principales hitos que podemos señalar para atestiguar esta afirmación se encuentran, en primer lugar, dos relevantes documentos de la Comisión Europea. La comunicación de la Comisión Europea Inteligencia Artificial para Europa, COM 2018-237, de 27 de abril, y el Plan Coordinado sobre la Inteligencia Artificial, comunicación de la Comisión Europea, COM 2018-795, de 7 de diciembre, donde la cuestión se aborda con profundidad y se sientan las bases para los pasos sucesivos. Poco más tarde se aprobó la comunicación COM 2019-168, de 8 de abril, para generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano. Como vemos, machaconamente se quiere elevar a la máxima potencia la importancia garantista de los derechos de la persona. La persona quiere estar en el centro. Y en este seguidamente debemos destacar el famoso libro blanco de la Unión Europea sobre la inteligencia artificial, un enfoque europeo orientado a la excelencia y a la confianza. Y un documento clave, que es un documento clave en la cuestión, en el que se establecen las líneas maestras de una futura regulación, que es la actual ya. El libro blanco es del año 2020 y, y hay, de alguna manera, documentos de estrategias europeas al margen de ello, como la Estrategia Europea de Datos, Comunicación de la Comisión COM 2020-66, aprobada el mismo día y sobre la que luego, si acaso, volveríamos a, abundar en ella. En paralelo a la Comisión, también el Parlamento Europeo ha impulsado iniciativas, entre las que cabe destacar el marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, y ulteriormente su resolución sobre inteligencia artificial, cuestiones de interpretación y de aplicación de derecho internacional. Bien, para de alguna manera aliviar este tedio de las exposiciones magistrales, quiero referir una anécdota, y es que yo pertenezco al seminario de técnica normativa de la Unión Europea, con sesiones periódicas en Bruselas, en concreto en la Comisión Europea, por parte del Servicio Jurídico Legal Service y los juristas revisores, que son los que de alguna manera controlan los textos legales para eh, conseguir la redacción más perfecta posible, de manera que se consigan productos legislativos perfeccionados, de calidad, de excelencia. ¿Por qué? Porque ya decían los romanos, in claris non fit interpretatio, que quiere decir que en lo claro no hace falta interpretación alguna, con lo cual menos normas, menos leyes y más precisas, más sencillas y más fáciles de interpretar. Porque lógicamente se puede legislar mucho, pero hay que legislar con calidad. La calidad de las normas en la Unión Europea es fundamental, y por eso existe ese grupo de juristas revisores que organizan, como digo, en febrero pasado, al cual yo tuve el honor de asistir en Bruselas, en la comisión, se organizó con motivo de los 75 años de los tratados de la Unión Europea. Se realizó todo un estudio, un congreso sobre la inteligencia artificial, los riesgos, y era de alguna manera paralelo a al nacimiento de esta
de este reglamento de inteligencia artificial. Entonces, les puedo decir que tuve el honor y aquí traigo la diosa Justicia que encabezaba el anuncio de la conferencia en Bruselas en el famoso edificio Charlemagne, que es el de las banderas, donde se retransmiten en directo todas las sesiones y todas las noticias que parten de allí. Por la mañana la sesión principiaba con navegar el futuro, los cambios, retos y oportunidades de la regulación de la inteligencia artificial. Y en este sentido era muy interesante. Y luego seguía una sesión vespertina por la tarde sobre la estrategia abierta de autonomía en el mercado interior, cómo se abre y hasta qué punto autónoma. Entonces aquí participaban personalidades como el director general del Servicio Jurídico de la Comisión, que es español, don Daniel Calleja, ¿cierto? Entonces, bueno, ya digo, con un panel muy interesante, don Daniel Calleja inauguraba, pero es que luego la primera sesión, navegando el futuro, los cambios y oportunidades de la regulación de inteligencia, y entonces intervenían una mesa redonda, el vicepresidente para los principios y transparencia de la Comisión Europea, el el abogado general, el primer abogado de la Corte de Justicia, eh, el asesor jurídico y director europeo del Servicio Europeo de, Derecho, de Derecho Civil y Conocimiento, Roberto Viola, que es muy conocido, director general del Directorio General de Comunicación, Contenidos y Tecnología de la Unión Europea, la señora Sandra Watcher, profesora de Tecnología de Regulación de la Universidad de Oxford en Reino Unido, el señor Dragos Tudorache, miembro del Parlamento Europeo y corredactor de el acta de inteligencia artificial. O sea, al mayor nivel. Yo disfruté y además, pues siempre es muy interesante. Y esta fue una puesta en escena en sociedad de todo lo que... Y luego por la tarde, para terminar, hubo una sesión de la asociación organizada por la Asociación Mundial de World Jurist Association, un evento de la Asociación Mundial de Juristas, en el cual también participé. ¿Verdad? Y esto, por ejemplo, son reportes de prensa con motivo del nacimiento de esta norma, de esta gran directiva, gran reglamento europeo y novedoso. La primera ley sobre inteligencia artificial nace con grietas. El Parlamento Europeo aprobó ayer la normativa que entrará en vigor antes de la llegada del verano. Hay dudas sobre el uso del reconocimiento facial y temor a que los países no sean multados. ¿De acuerdo? Entonces dice, ¿quién vigila al controlador? Ese es el tema. Entonces dice, la ley de inteligencia artificial prevé sanciones para todas aquellas empresas que la incumplan. Estas variarían desde los 7,5 millones de euros, tengan en cuenta que es más de 7,5 millones de dólares. No estamos hablando de cualquier cifra. O el 7% del volumen de negocios globales de la compañía infractora. Sin embargo, no se establecen sanciones de este tipo para los posibles fallos de la administración, que además responde sobre el uso de una tecnología tan problemática. Es decir, que a las empresas les impone y a la propia administración no. Pues bueno, aquí el artículo 103 de nuestra Constitución dispone que la administración cumple con objetividad e interés general, con sujeción a la ley y al derecho, como cualquier persona. El imperio de la ley no solamente afecta o vincula a los particulares, a las empresas, a los ciudadanos, sino
la administración tiene que cumplir. La primera en cumplir la norma, las leyes, el ordenamiento jurídico y la Constitución es la administración. Y si no, pues es objeto tiene responsabilidad. Realmente, por supuesto, pues dicen, claro, a las empresas está clarísimo que sí, con unas cantidades exorbitantes, pero ¿qué sucede con los posibles fallos de la administración que además responde sobre el uso de una tecnología tan problemática como el reconocimiento facial? Reconocimiento facial, tener en cuenta que el reconocimiento facial es como la huella dactilar. O sea, cada vez hay más control y de este momento, desde este punto de vista, son cuestiones de riesgo. Pues bien, por el contrario, la normativa señala que cada Estado miembro establecerá normas sobre la medida en que podrán imponerse multas administrativas a las autoridades y organismos públicos. Dicho de otro modo, es posible que sus infracciones terminen creando sin castigo económico. O sea, que tiene que haber, digamos, un seguimiento de todo esto, porque la verdad es que, bueno, pues sí que supone una novedad rabiosa, de último alcance, pero claro que tiene también sus brechas y sus partes débiles. Entonces, la normativa prohíbe el uso de determinados sistemas de inteligencia artificial en suelo comunitario de la Unión Europea por el peligro que implican y establece controles férreos a otros. Entre otras medidas, es histórica, pionera y en general una ley buena, la mejor probablemente a la que podíamos aspirar. Explican juristas consultados por el periódico, pero esto no implica ni mucho menos que sea perfecto o que en el futuro, cuando se aplique en su totalidad, no vaya a generar efectos indeseados. ¿Qué grietas le atribuyen? Sistemas prohibidos. Efectivamente, la inteligencia artificial prohíbe totalmente para cualquiera, ya sea empresa o administración pública, el uso de herramientas basadas en la inteligencia artificial que puedan vulnerar gravemente los derechos de los ciudadanos y que se utilizan actualmente en países como China. Ese es el caso de aquellos que están destinados a la puntuación social, el grado de peligrosidad, la categorización biométrica de los ciudadanos para conocer raza, credo o ideología o el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y las instituciones educativas, lo cual es muy peligroso. Se exigirá que todos los productos reciban un sello de validación, es decir, un control, antes de que se comercialicen, se usen o se distribuyan. Algo que tiene mucho sentido, explica en conversación al periódico Per Simon, coordinador del máster en Derecho Digital de la Universidad Internacional de La Rioja Unida en España. El empleo de tecnología de reconocimiento facial en espacios públicos ha sido una de las mayores causas de disensión entre el Parlamento, que quería prohibirlo por completo, y el Consejo. Como saben, el Parlamento es un órgano asambleario legislativo que representa a los diferentes estados, es decir, por ejemplo, España, 54 parlamentarios, según la importancia, Alemania tiene el doble, según la importancia, se asigna mediante elecciones libres, directas y secretas que fueron el pasado junio, las elecciones europeas en toda Europa. Pues bien, el Parlamento, que quería prohibirlo por completo, y el Consejo, que es el órgano ejecutivo, digamos, que implementa todas las políticas públicas en la Unión Europea y está conformado por un comisario, un ministro responsable de alguna manera no representa al Estado, representa a la Comisión Europea porque es como un Consejo de Ministros, pero son procedentes de cada Estado miembro. Entonces, hay 27 comisarios. Pues bien, entre uno y otro órgano, uno que quería prohibirlo por completo, que era el Parlamento, y el Consejo, que deseaba dejar la puerta abierta a su uso. También fue el principal culpable de que el principio de acuerdo sobre la normativa alcanzado en diciembre estuviese cerca de romperse. Por eso fue esa sesión tan maratoniana de más de 38 horas que hemos dicho. De acuerdo con la ley, solo podrá emplearse por las fuerzas y cuerpos de seguridad para la investigación de 16 delitos concretos
entre ellos la lucha contra el terrorismo, la trata de blancas o la localización de desaparecidos o víctimas de secuestro. Por norma general, su uso está sujeto a la autorización previa de una autoridad judicial, aunque en el caso de extrema gravedad, la tecnología se pueda poner en marcha sin consentimiento previo. Bueno, y dicen, me parece bien que se use en algunos casos. Lo que me preocupa y genera dudas es cómo se va a decidir su uso y quiénes van a ser los agentes encargados de que no se violen los derechos de los ciudadanos. Señala Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas. Pero ¿quién los vigila? La ley prevé sanciones para todas aquellas empresas. Y era lo que hemos dicho antes. Entonces, claro, la administración debe de tener ahí mecanismos garantistas de manera que no se abuse indebidamente pues todos los medios que hay recogidos aquí. Bien, yo no sé si al final he dicho demasiadas cosas. Yo creo que es tantas las cuestiones que suscita que he hecho una valoración general que me parece que en conclusión sería positiva y que de alguna manera hay que ir desarrollándolo y ver pues realmente eh, los efectos que eso produce, sobre todo en la gobernanza de datos en las administraciones públicas, que es lo que preocupa desde el punto de vista de las potestades eh, que ostentan, que son casi exorbitantes las administraciones públicas y los medios con los que cuentan. Y bueno, yo ya me sometería a las preguntas que me quieran hacer algunos de los asistentes, porque yo creo que les será un tomazo. Tienen derecho también a expresarse y a preguntar y comentar las inquietudes que tengan. ¿De Sí, José, acuerdo? bueno, le doy el espacio a las personas que han asistido a esta Exacto. conversación, más que nada con José, a hacer preguntas. Ya lo pueden hacer directamente, verbalmente o a través del chat. Pueden hacer alguna pregunta, quien desee. A ver, aquí a Arturo Reina. Hola Buenas Arturo. tardes. Sí, aquí mi pregunta sería, ¿sí se va a regular el IA en todo lo que corresponde a anuncios y a acciones que puedan perjudicar a las personas con respecto ahora de que cambian la cara, cambian la voz, ¿sí? Hacen cosas que parecen reales y son irreales? ¿Sí se va a normar esa situación? Bien, vamos a ver. Eh, como digo, hay unos límites infranqueables, que es el derecho a la intimidad y a la propia imagen personal, que forma parte de los rasgos distintivos de la identidad personal. La intimidad no solamente esté en un espacio íntimo, como digo, propio, que no esté eh, controlado y que pertenece a la persona, sino que rasgos distintivos de la persona, entre ellas es la voz. Pensad una cosa, la voz es de los atributos humanos que más se reconoce a lo largo del tiempo. Nosotros, por el envejecimiento, a lo mejor nos desfiguramos, nos menguamos, pero es que la voz es uno de los atributos de la persona humana que más se conserva y permanece. Hay personas de 90 años que hablas por teléfono con ellos y mantienen la misma voz que cuando tenían 40. Y eso es así. ¿Por qué? Porque es de lo que menos varía. ¿De acuerdo? Bien, pues la voz es determinante. Por la voz se caracteriza una persona. Entonces, hay voces de oro que una voz en los medios de comunicación, de radio, por ejemplo, o de televisión con la imagen, o voz en off, que ya predetermina y de alguna manera se les contrata con voces especiales
y por tanto desvirtuar la voz o ponerle a otra persona, a la fisonomía, al perfil de otra persona, la voz que no es o que pueda inducir por la inteligencia artificial, eso conllevaría un atentado de los derechos de la persona y por tanto sería censurable. Pero no solamente por el reglamento de inteligencia artificial, sino que yo como abogado puedo decirlo que el Código Penal español y por ende el de sus países también, porque es de la misma estirpe, contempla delitos contra la intimidad, contra el honor de la persona, entre ellos las injurias, las calumnias y demás delitos que ya de por sí persiguen estas actuaciones. Yo les garantizo que un sistema de unos abusos de esa índole, unos excesos de esa naturaleza de la Unión Europea no tienen cabida con arreglo al reglamento de inteligencia artificial. Eso por descontado, en principio. Luego habría que ver el caso en concreto y tal, pero tenga en cuenta que todos los sistemas tienen que estar verificados y que, digamos, el copyright, la propia propiedad intelectual comporta unas responsabilidades, unos derechos y unas obligaciones, con lo cual, pues, se podría hacer una trazabilidad y perseguir eso. Pero, lógicamente, pues, el problema de la inteligencia artificial, que lo hemos visto en las redes, es que atribuyen a una persona actos que, vamos, que ni ha cometido nada porque da una apariencia totalmente real. Una apariencia real. Yo he visto en las redes personalidades públicas que les atribuyen unos discursos que son verdaderamente falsos. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera se logra ese producto final que atenta totalmente y que es perseguible. ¿De acuerdo? No sé si le he contestado, pero es lo que su respuesta, su pregunta me suscita a mí. Tendríamos que ver Sí, el caso en cuestión. ¿De sí acuerdo? está contestado, sí, nomás que yo me iría un poquito más a que hubiese una ley internacional, ¿sí? Que pues sancionara estos delitos. Porque dice usted, bueno, yo como abogado acá en Europa y todo eso, pero los que vivimos acá en Latinoamérica, sí, pues no lo tenemos. Entonces acá pueden hacer mil cosas, ¿sí? Entonces sí que hubiese una ley internacional que diga, para poder hacer esto de la IAP, o sea, debe de haber este tipo de sanciones si es que hacen este tipo de actividades. No sé si me doy a Sí, entender. lo entiendo perfectamente, pero estamos hablando de un desideratum porque en asuntos internacionales hasta la protección del patrimonio cultural ha sido objeto de disensiones y para llegar a los convenios, a las convenciones internacionales en que los distintos países, estados soberanos, lo firmen y lo ratifiquen, que cuando les vincula acosta mucho y no todos los estados han querido ratificar. ¿Por qué? Porque hay estados que han destruido patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, empezando por eso. Y entonces, ¿por qué el protocolo de Kioto no, sobre la no contaminación, la reducción de gases, tal, no han sido ratificados por determinados países? Porque son los principales productores de todo esto y entonces ellos no se van a poner cortapisas. Desgraciadamente, las relaciones internacionales, lo que es eh, tienen que autovincularse los Estados miembros, pues, ratificando los convenios suscritos y que de alguna manera ellos se comprometan a, ellos se sujeten a esa norma. Por lo cual cuesta mucho y con el tiempo sí que lo habrá, pero hoy por hoy, por eso se juega con países que eso no está perseguido y entonces como se puede conseguir un, una tecnología que tenga ese origen, pues por eso la Unión Europea tiene
normativa muy estricta y en otros lugares a lo mejor no, y por tanto pues puede tener su plasmación o su virtualidad en otros lugares, porque la Unión Europea sí, se detecta eso se persigue. Y además tenemos ejemplos con las plataformas como Facebook y tal, que les han puesto multas millonarias de mucho importe ante excesos que ellos se responsabilizan en Europa. Es lo que pasa, que estamos con una disociación de lo que sucede en algunas regiones y que debería de ser algo asumido en todo el mundo, pero que no sucede así, que sucede con el tiempo, porque, por ejemplo, el reglamento, como digo, de protección de datos personales en Ecuador, y yo tuve ocasión de estudiarlo esto en unas mesas redondas que participé en presencia, que estuve en el mes de septiembre, como sabe Melio y los amigos y colegas de la Academia de Ingeniería. Y la verdad es que esto, pues con el tiempo se implanta, pero era lo que hablaba yo de la lentitud del derecho, que desgraciadamente no es un mecanismo inmediato y, y veloz, sino muchas veces cuestan implantar las cuestiones estas, que nosotros somos como una especie de laboratorio de pioneros, que luego esto, pues con las correcciones necesarias, se va implantando. ¿De acuerdo? Amigo, De acuerdo, muchas gracias, doctor José. de Gracias. nada, encantado. Bueno, estamos Encantado, un un poco, saludo muy grande. Un estamos saludo. un poco en la hora, ¿no? Si hay alguna pregunta, Igualmente. si hay alguna pregunta más, si no, cerraríamos el inicio de este simposio que lo hemos iniciado muy gratamente con José desde Valencia. ¿Hay alguna pregunta más entre los asistentes? Yo solamente felicitarlas. Ah, Soy Marcela, del doctor honoris causa también y de Encuentro de Mujeres Líderes Mexicanas o Hispanas y hacemos encuentros, ahora va a ser en Madrid y precisamente me interesó este tema porque llevamos a mujeres hispanas a la 42, que es la universidad o el ente donde dan inteligencia artificial. Allá aprendemos mucho, pero cuando lo queremos aterrizar aquí en Centroamérica o en México, que es mi lugar de residencia, cuesta un poco precisamente por las leyes. Entonces sí, es muy interesante su plática, me llevo muchas cosas positivas para ahora que me vaya a Madrid mañana, poder expresarlo esto con las mujeres de Centroamérica. muy bien, gracias Pues Marcela. encantado de esta señorita que ha participado, porque yo, el mayor fruto que puede ser es que pues se despierte la inquietud y pues en otros foros pues se pueda continuar, y sobre todo, como estamos en red, a través de ustedes pueden conectar con la Academia Internacional que me honro en presidir, AIT, de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, con sede en Valencia, España, pero que tenemos académicos pues en muchos países y que estamos permanentemente en red, y tendré mucho gusto de que me pase información de este evento, y bueno, en lo posible pues me tienen a su disposición. ¿De acuerdo? Gracias, José. Muchísimas Pues, gracias, doctor. Muchas Ya gracias, lo José. invitaremos para el 2025 a uno de nuestros encuentros para que sea uno de nuestros ponentes. pues encantado. Ya Bien. sabe que yo, esto para mí no es una obligación, sino de verdad, es una diversión. Es de Muchísimas verdad, felicidades. te lo digo en serio, es mi mundo. Me he dedicado a la academia, a la universidad, tantos años, que ahora pues no me encuentro retirado, sino que sigo, sigo ahí. Y, y Encantado. sigues tan metido que estás hablando de inteligencia artificial, de lo último, de lo último. Bueno, Exacto. bueno, creo que estamos en la hora. De mi parte, bueno, he estado de apoyo el día de hoy no, desde la academia. Como le dije, soy Cristian Stay, soy miembro honorario de la academia y nuevamente es un gusto. Tuve el placer de conocer a José el año pasado en Valencia.
y, y nos trajimos muchas buenas ideas que conversamos y verla ahora nuevamente y poder hacer la presentación el día de hoy me ha sido sumamente grato. José, como siempre, encantado, me gustó mucho tu presentación. Creo que has dejado muy en claro la problemática que tiene el desideratum, que significa la inteligencia artificial en el mundo, tanto en el ámbito jurídico y también en el ámbito no jurídico, porque regula nuestras vidas. Obviamente tenemos la problemática y la Cristian, necesidad de que muchas veces no todo es universal. Ya vamos a diferentes Cristian, realidades. permíteme 2 palabras, por favor. Justo te iba a dar la palabra, ya que estaba haciendo el resumen. ¿Ya? Perfecto, perfecto, Bueno, le doy muchas la gracias. palabra ya que la pidió Melio. Melio es el presidente de la Academia Ecuatoriana de Ciencias de la Ingeniería y también quien ha organizado este simposio para la paz y el desarrollo desde la ciencia y la tecnología. Por mi parte, yo llego hasta acá. Melio, adelante. José, muchas gracias. Como siempre, nos estás apoyando en abrir temas y abrir oportunidades, no solo para nosotros, sino para toda la región. Muchas gracias por tu participación, es valiosísima y quiero comprometerte. Yo sé que nosotros trabajamos por la universidad, por nuestros países. Tú hablabas de un seminario de mayor duración y yo estoy seguro que Cristian nos apoyará con la transmisión y la coordinación de las sesiones. Te pediría, Cristian, que oficialmente, como te habíamos pedido, hicieras como representante nuestro, como embajador nuestro ante la Academia Internacional, y te lo ratifico, ya te lo voy a mandar por escrito. Sería interesante que concretes el seminario del que habló José. Ujú. Muchas gracias, Oh, José. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias. Muchas encantado. gracias, Melio. Hace tiempo que no coincidimos. Yo me alegré mucho cuando contactaste y me diste esta oportunidad, porque cuando estuve en septiembre, pues la lástima es que no pudiéramos vernos, pero por razón de tu agenda que estaba y no coincidimos los días. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, es lo que decimos. Y yo encantado de participar las dos academias en el seminario ese que a través de Cristian vamos a implementar. ¿Eh? ¿De Perfecto, acuerdo? encantado. Pues nada, Gracias a solamente todos. decirles que el correo que me pueden escribir es josé.hoyo UV, que es Universidad de Valencia, .es, España, es. José.hoyo, con HY, josé.hoyo, uv.es. Es que me lo han preguntado el correo y pues nada, ahí estaré para cuanto ustedes deseen y para la Academia de Ingeniería y Melio, pues encantado es ver, agendar y ver la viabilidad y encantado. De verdad. Muchas gracias y un abrazo. Un Muchas abrazo a Buenos todos y gracias. días todas. ahí. A la próxima. Muchas gracias. Buenas Hasta la noches. próxima y Buenos gracias por la días. invitación. Muy bien, muchas gracias. Saludos. Saludos, José, un abrazo. Un abrazo a Saludos, todos. Adiós. igualmente. Un saludo. Vale, Cristian. Adiós. Adiós.